Una mañana encontró a una mujer descalza y herida en el patio trasero de su casa. No tenía nombre, no hay explicación. Las únicas palabras que pronunció fueron: «Por favor, no me despidas». En ese momento, ni la mujer conocía su pasado, ni el hombre su futuro. Pero ambos sintieron que algo había comenzado. Y esto no fue un encuentro casual, fue un plan silencioso del destino. A medida que la noche se acercaba a su fin, el cielo todavía se extendía como una cortina azul oscuro. El viento aullante se deslizó a través de la valla rota, cortando el silencio del abandono. Lucas se había despertado poco después de las 6 de la mañana. La tubería de agua había reventado de nuevo, y el goteo en el suelo de la cocina había arruinado su paz. No había habido agua caliente durante 3 días, así que mientras preparaba a su hijo Leo para la escuela, tuvo que arreglárselas con agua fría. Mientras trataba los hombros temblorosos del niño con una toalla, se repetía a sí mismo las mismas palabras: «Este día tampoco pasará, pero tiene que ser así». Llamarlo casa era una exageración. La casa de Lucas era una estructura de madera podrida, con 2 grandes agujeros en el techo, y electricidad que se cortaba regularmente después de la medianoche. Pero por dentro había amor, y por ahora eso fue suficiente para Leo. El niño se sentó en su silla, sosteniendo una tostada agrietada, y se volvió para preguntarle a su padre: «¿Tengo que esperarte después de la escuela otra vez hoy?» Lucas sonrió, un poco destrozado por dentro. «No, Leo, estaré allí temprano hoy, lo prometo». Pero Lucas ya había aprendido lo pesada que podía ser una promesa. Ese día, después de desayunar, decidió caminar hacia la pila de trastos detrás de la casa. Iba a intentar arreglar el viejo generador. Cuando dobló la esquina del cobertizo con un par de alicates oxidados en la mano, el corazón casi se le sale del pecho. Porque en la hierba, acurrucada detrás de las viejas latas de combustible, había una silueta, pequeño, esbelto, punto. Y aún así, Lucas dio un paso atrás instintivamente, luego se acercó lentamente. A la luz de la luna, vio su piel pálida, una mujer descalza tendida en el suelo. Llevaba un traje de pantalón de aspecto caro, pero completamente roto. Su rostro estaba cubierto de barro, pero aún así tenía un aire de gracia. Su cabello estaba hecho un desastre, y en una mano agarraba una pequeña bolsa, con tanta fuerza que era como si su vida estuviera dentro de ella. Lucas se inclinó y gritó suavemente: «Oye, ¿estás bien?» La mujer abrió los ojos de repente. Eran verdes, pero no cualquier verde, profundo y alerta, como si hubieran salido disparados de un bosque que había permanecido en silencio durante años. Se echó hacia atrás, agarrando su bolso con más fuerza. Por favor, no me despidas. No quiero ir», susurró. Lucas vaciló un momento. En este mundo, nadie se acerca tranquilamente a un extraño que se encuentra en su patio trasero. Especialmente, no un hombre sin nada a su nombre. Pero algo se movió dentro de Lucas en ese momento. No era solo desesperación lo que veía en sus ojos. Había dignidad, algo roto, pero que seguía en pie. «No hay mucho en mi casa», dijo Lucas, «pero tengo un calentador y un toco de café». La mujer lo miró sorprendida. Lucas se quitó la vieja sudadera y se la ofreció. «¿Cómo te llamas?» Bajó suavemente la cabeza. «Isabel». A partir de ese momento, todo cambió. Cuando Lucas llevó a Isabel adentro, Leo asomó la cabeza por el pasillo. «¿Quién es ese?» Lucas respondió: «Un viajero». Leo inclinó la cabeza y miró de cerca. Los viajeros suelen llevar zapatos. Ella no tiene ninguno. Isabel soltó una risita suave, pero sus ojos no sonreían. Lucas le hizo un gesto a su hijo. «Ya basta, Leo. Nuestro huésped está cansado». Isabel se sentó en el sofá, pero no soltó su bolso. Sus dedos seguían envolviéndolo firmemente. Cuando Lucas entró en la cocina, oyó a la mujer susurrar: «Solo un día, entonces me iré». Pero a la mañana siguiente, Isabel seguía allí, y Lucas aún no lo sabía. Esa bolsa no solo contenía algunas prendas, sino que también contenía la llave de una fortuna. La mujer no solo se había perdido, estaba huyendo de alguien, y la vieja choza destartalada de Lucas ya no era solo un refugio. Estaba a punto de convertirse en un objetivo. Antes de que Lucas se despertara esa mañana,
Se dio cuenta de algo. El silencio ya no traía paz, porque alguien más estaba en la casa, y esa persona no solo había venido físicamente, había traído consigo un misterio que se filtraba en las paredes. Isabel estaba sentada en la cocina, tranquilo, simplemente sentado. Tenía las manos envueltas alrededor de una taza y la cabeza inclinada. Cuando Lucas se acercó a ella sonrió, pero era el tipo de sonrisa que la gente da cuando su mente está en otra parte. Incluso mientras sonreía, había una tormenta en su rostro. Isabel, dijo Lucas mientras se dirigía hacia la tetera, sigues aquí. Si no planeas irte, al menos necesito saber por qué estás aquí. La mujer no respondió. Se limitó a echar un breve vistazo a su bolso. En ese momento, Lucas tomó una decisión. Pasara lo que pasara, no revisaría esa bolsa, porque escuchar su historia requería confianza, no presión, sino un vínculo que solo podía construirse con el tiempo. En ese momento, Leo se despertó y entró en la sala de estar en pijama. Cuando vio a Isabel, se frotó los ojos y sonrió. ¿Hay desayuno? ¿Te quedas con nosotros? La mujer bajó la cabeza, vaciló y luego murmuró en voz baja. Un poco más. Lucas tuvo que ir a trabajar. Iba a arreglar un grifo que goteaba en la casa de una anciana en el vecindario. Se volvió hacia Isabel y le dijo: no hay cadena de seguridad, pero no salgas por la puerta de atrás. Recogeré a Leo de la escuela. Si sucede algo urgente, llame a este número, entregándole una pequeña nota. Isabel tomó la neta y asintió, pero cuando Lucas salió por la puerta, se volvió para mirarla una vez más. En los ojos de la mujer, una mezcla de soledad y determinación brillaba. Esta casa era más que una parada temporal para ella. Tal vez por primera vez en años, estaba sola con una sensación de seguridad. Más tarde, ese mismo día, mientras Lucas trabajaba en la casa de la anciana, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Mantén alejada a esa mujer. Sabemos dónde está. El destornillador se le cayó de las manos. Se le secó la garganta. No respondió. Miró a su alrededor y luego sacó una vieja tarjeta de visita de su bolso. Decía Dunmare Capital. Recordó. Había visto el nombre de la empresa en un archivo en el bolso de Isabel. A partir de ese momento, todo empezó a cambiar. Lucas terminó la reparación y corrió a recoger a Leo de la escuela. De camino a casa, una voz en su cabeza no dejaba de hablar. ¿Quién es esta mujer? ¿De quién huye? ¿Y por qué la gente envía amenazas para encontrarla? Leo se sentó en el asiento trasero, charlando inocentemente, recitando rimas tontas que había aprendido en la escuela. Pero la mente de Lucas estaba en otra parte, en lo profundo del pasado de Isabel. La oscuridad que había visto en sus ojos no era un trauma ordinario. Era más profundo, organizado y algo mucho, mucho más grande. Cuando llegaron a casa, Isabel abrió la puerta. Sostenía un paño, limpiando los armarios de la cocina. Cuando Lucas entró, el aire entre ellos se espesó de repente. «Alguien ha enviado un mensaje», dijo Lucas directamente. «Te han encontrado». Las manos de Isabel se congelaron. La tela cayó al suelo. «¿Qué decía?», preguntó. Lucas le enseñó el teléfono. La mujer ni siquiera miró la pantalla. «Me quieren de vuelta», dijo ella. «Pero no entenderás por qué». «¿Quieres que lo intente?». Isabel se quedó pensativa un momento. Luego se acercó a su bolso en la esquina de la cocina y lo abrió. Sacó una carpeta negra y se la entregó a Lucas. «Los documentos que firmé, cosas que se vendieron. Pero sin darme cuenta, yo fui el vendido, Lucas. La misma empresa que construí se volvió en mi contra. Esa bolsa no solo contiene papeles, es la que mantiene mi libertad». Lucas tomó la carpeta en sus manos, pero no la abrió. «Manténgalo a salvo», dijo. «Pero debes saber esto. Te estás quedando en un hogar donde nadie puede apartarte de ti mismo. Pase lo que pase, como padre de Leo, te mantendré a salvo aquí». Esa noche, Isabel no dijo una palabra más. Pero al amanecer, Lucas se despertó con un ruido. La casa estaba en silencio. Pero alguien estaba afuera. A la luz de la luna, dos sombras aparecieron en el patio trasero. Uno se quedó junto a la valla. El otro se agachó para buscar entre la hierba. Lucas corrió un poco la cortina para mirar. Su corazón comenzó a latir con fuerza.
porque el hombre que estaba junto a la valla sostenía una fotografía, y en esa foto era el rostro de Isabel. Y el hombre susurró algo en voz baja. Lucas se despertó justo antes del amanecer, con un sudor frío goteando por su rostro. Lo primero que hizo fue correr a la habitación de Leo. Su hijo seguía profundamente dormido, envuelto en su manta, con los pequeños puños apoyados en la almohada. El pánico dentro de Lucas se calmó por un breve momento, pero solo por unos segundos, porque alguien había estado fuera. Esos dos hombres que había visto. Por la mañana no habían dejado rastro ni sonido. Pero Lucas sintió su ausencia, como la mirada fría de un cazador que acaba de perder a su presa. En la cocina, Isabel preparaba el café, como si nada hubiera pasado. Pero Lucas podía verlo en las ojeras de sus ojos, en sus manos temblorosas. Su paz se había escondido en algún lugar durante la noche. «Anoche vi a alguien», dijo Lucas en voz baja. La mano de Isabel se congeló. La taza de café tintiñó. «Estaban aquí, ¿verdad?», preguntó. «Sí, uno de ellos sostenía tu foto y él dijo que te había encontrado». Isabel guardó silencio un momento. Entonces, por primera vez, miró a Lucas a los ojos sin miedo y dijo: «Si no me quieres aquí, puedo irme ahora mismo». Lucas negó con la cabeza. «Las únicas personas que quieren que te vayas son las que te tienen miedo. No sé lo que hiciste, pero no me importa lo que seas. Para Leo, para este hogar, si quieres quedarte, te quedas». La mujer no apartó la mirada. «Quiero quedarme, pero tengo que decirte algo». Cuando se sentaron, Isabel contó su historia. Con solo 23 años, había rechazado 3 becas de graduación para iniciar su primera startup. En 4 años se había convertido en una empresa financiera de $1 millón. Pero el verdadero peligro no era el éxito, sino los socios. Sobre el papel tenía el control total. Pero tras bambalinas, poco a poco la habían expulsado del sistema. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Estaban a punto de llevarse todo lo que poseía. Cuando revisé los contratos, lo vi. Mi empresa ya no era mía. Lucas preguntó: «¿Y qué hay en la carpeta?». «El único documento que no firmé. Si lo hubiera hecho, no solo me arruinarían financieramente, sino que también me silenciarían legalmente. Así que corrí. Dejé mi identificación, mis tarjetas, incluso mi teléfono. Solo me llevé ese documento, porque es la última prueba de lo que me hicieron». Lucas se echó hacia atrás, pensativo. Pero el peligro que acechaba afuera no era pensar. Se estaba acercando. Más tarde ese día, cuando Leo llegó a casa de la escuela, inmediatamente sintió la tensión en el aire. «¿Ha pasado algo, papá?». Lucas sonrió, pero había tensión en su rostro. «A veces la vida se complica un poco, hijo, pero siempre hay una manera de hacer las cosas bien». Esa noche, después de que Leo se fue a la cama, Lucas miró por la ventana. Por un momento, un par de faros de coche parpadearon en el patio. Entonces volvió la oscuridad. Por detrás, llevó la voz de Isabel. «No te voy a mentir. Las personas que me buscan no solo quieren llevarme de regreso, me quieren callar. Porque si la verdad sale a la luz, no se trata solo de fraude financiero. Se trata del colapso de un sistema que destruyó vidas». Lucas se dio la vuelta y tomó la mano de Isabel. «¿Y qué pasa si sigues quedándote aquí? A lo mejor al principio se limitan a mirarme, pero entonces empezarán a amenazarte, incluso Leo». Lucas entrecerró los ojos. «Entonces peleamos». Después de la medianoche se escuchó otro sonido fuera de la casa. Esta vez alguien saltó la valla. Lucas esperaba junto a la ventana, sosteniendo un martillo oxidado que había pertenecido a su madre. Pero en ese momento, Isabel dio un paso al frente. Antes de abrir la puerta, se volvió hacia Lucas. «Déjame, esta persona es de mi pasado, pero él no es el enemigo». La puerta se abrió. No hubo saludo, solo silencio. De pie en la puerta había un hombre cansado pero de aspecto decidido. Vestía una chaqueta oscura y sostenía una pequeña unidad USB en la mano. Habló. «Mi nombre es Marco. Soy el antiguo contador de Isabel. Y ahora estoy de tu lado.
porque ellos trató de silenciarme a mí también. Lucas miró a Isabel. La historia está cambiando ahora, ¿no? Isabel asintió. No, ahora comienza la guerra. Con la llegada de Marco, el ambiente en la casa había cambiado por completo. Ya no se trataba solo de la historia de una mujer que huía. Se había convertido en la sala de espera de las personas que presenciarían el colapso de todo un sistema. Isabel no habló durante un rato. Se limitó a sostener la unidad USB que Marco había traído, dándole la vuelta en sus manos. Lucas tampoco sabía lo que contenía, pero Marco le había dicho: no es solo tu libertad, es la libertad de muchos otros. Lucas observó atentamente a Marco. Sus instintos eran agudos. Durante años no necesitó entrevistas de trabajo para saber si alguien era honesto. Podía leerlo en sus ojos, y Marco, en ese momento, parecía honesto, pero también parecía asustado. Finalmente, Isabel habló. ¿Qué hay en estos archivos? Prueba de que la empresa lavó dinero, esquemas de inversión ilegales y las transacciones realizadas con firmas falsificadas, entre ellas la tuya. Mucho. Que quieran silenciarte no es solo personal, es sistemático. Lucas expresó el primer pensamiento que le vino a la mente. ¿Y nosotros, Leo, esta casa, somos objetivos ahora? Marco bajó la cabeza. ¿Lo más probable? Sí. Esa noche, después de que Leo se fue a la cama, Isabel y Lucas se sentaron en silencio en el sofá durante horas, planeando. Correr era una opción, pero Isabel no quería correr más. Ahora no solo se escondía, sino que se resistía. Lucas quería proteger a su hijo, pero una voz en su interior le dijo que si apoyaba a Isabel, no solo estaría salvando a una mujer, sino que estaría salvando su pasado y su propio sentido del honor. Había una vez un hombre que me ayudó, dijo Isabel. Yo era pequeño. Mi mamá estaba en su lecho de muerte. Ese hombre era paramédico. Se sentó con nosotros durante horas. Ni siquiera le preguntamos su nombre. Pero después de que se fue, mi mamá dijo: las buenas personas no buscan batallas, sino que el suelo en el que se encuentran se convierte en el campo de batalla. Ese hombre eras tú, Lucas. Ahora me toca a mí. Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas, pero no lloró, porque ahora no era el momento de las lágrimas. Era el momento de ponerse de pie y de luchar. A la mañana siguiente, el autobús escolar de Leo llegó tarde. Tal vez eso no era inusual, pero los instintos de Lucas ya no le permitían ser ordinarios. Agarró su teléfono y llamó a la escuela. La voz de la secretaria sonaba extraña. ¿Estás diciendo que Leo no fue recogido? Lo recogieron hace una hora. Teníamos una hoja de permiso firmada. ¿Quién lo recogió? El documento tenía su firma. El nombre era, déjame recordar, Stefan Ruiz. La mano de Lucas comenzó a temblar. Él no reconoció el nombre, pero Isabel sí. Sus ojos se abrieron de par en par con terror. Ese hombre es uno de los antiguos socios, responsable de Ruiz Holdings, el que hizo ofertas agresivas. Luego amenazó con llevarme a la bancarrota. Se llevaron a Leo. Se hizo el silencio. La tensión, como la cuerda de un arco tensada, estaba a punto de romperse. Lucas se puso en pie de un salto. ¿A dónde irían? Marco sacó un segundo teléfono de su bolsillo. Lo usamos solo para monitorear. Dispone de GPS en su interior. Si tuviera que adivinar, querrían cambiar a Leo por los documentos de Isabel. El corazón de Lucas se estaba rompiendo. ¡Un niño! ¿Cómo podrían usar a un niño en este juego? La voz de Isabel se quebró por primera vez. Por mi culpa, Lucas. Se acercó a ella, la agarró por los hombros. No por tu culpa. Esta es su inmundicia, y nuestra respuesta será clara. Marco mostró la señal GPS. La ubicación apuntaba a un antiguo almacén en las afueras de la ciudad. Lucas ni siquiera pensó, agarró su chaqueta. Isabel quiso irse, pero Lucas se lo impidió. Traeré de vuelta a Leo, pero tú te quedas aquí, con esos archivos. Si no vuelvo, ya sabes lo que tienes que hacer. Isabel nunca lo había visto tan fuerte. Cuando Lucas arrancó el coche, le temblaron las manos. Pero agarró el volante con fuerza, porque ahora no solo iba a rescatar a su hijo, sino que iba a salvar todo lo que hacía que la vida valiera la pena. Y un pensamiento resonó en su mente. Leo me dio la vida,
ahora es el momento de cubrirle las espaldas. Cuando el coche de Lucas giró hacia la carretera polvorienta con las primeras luces de la mañana, sus faros apenas atravesaron la brumosa vista que tenía delante. Sus manos seguían temblando mientras agarraban el volante, pero sus ojos estaban firmes. Ir allí fue una prueba en todos los sentidos. No se trataba solo de recuperar a Leo, sino de entrar directamente en el coraje que había evitado durante años. Cuando llegó al almacén, todo estaba todavía tranquilo afuera, pero para Lucas, el silencio nunca había significado seguridad. Aparcó su coche a unos cientos de metros de distancia. Volvió a revisar su teléfono. La señal del GPS era constante, seguían dentro. Al acercarse, lo primero que notó fue la camioneta negra junto a la puerta metálica gigante. Sus vidrios estaban polarizados, el motor aún caliente. Lucas contuvo la respiración y empezó a buscar un ángulo desde el que pudiera ver el interior. Entonces una voz resonó desde el interior. ¿Está aquí el expediente? No reconoció la voz, pero la respuesta le atravesó el pecho. Mi papá te va a encontrar. Era Leo. El tiempo se congeló en ese momento. Lucas quería cargar, olvidarse de todo, pero esperó. No tenía ni idea de cuántas personas había dentro. Un movimiento en falso y podría poner a Leo en peligro. Entonces, notó una pequeña puerta de servicio en la parte trasera. En silencio, se acercó en silencio. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Al entrar, lo primero que vio fue a Leo, sentado en una silla, pero sin atado. Frente a él estaban dos hombres. Uno era de hombros anchos y vestía de negro. El otro vestía un traje, con una sonrisa maliciosa en su rostro. Lucas reconoció al hombre del traje, aquel del que Isabel había hablado, Stefan Ruiz. Ruiz sostenía un teléfono en la mano y le hacía videollamadas a Isabel. Dame los documentos, Isabel, o escucharás lo fuerte que puede gritar este niño. Todo dentro de Lucas se quedó en silencio, sin miedo, sin dudarlo. Acción justa. Apretó con fuerza una llave que tenía en la mano y la golpeó contra un tubo de la pared para hacer un fuerte ruido. Cuando toda la atención se centró en el sonido, Lucas intervino de un salto. El primer hombre se abalanzó sobre él, pero Lucas estaba listo. Un rápido golpe de rodilla lo hizo caer al suelo. Entonces, Lucas se volvió hacia Ruiz. Un hombre que ataca a los niños no es un hombre en absoluto. Ruiz sacó una pistola. Pero justo en ese momento, la puerta trasera se abrió de nuevo. Marco entró, con una carpeta en la mano, los documentos de Isabel. «Detente», dijo. «Aquí está, pero deja ir al niño». Ruiz sonrió. Elección inteligente. Fue entonces cuando Lucas se dio cuenta de todo. A Ruiz no le importaba la carpeta. Quería a Isabel. Estaba usando a Leo para silenciarla, convirtiendo el miedo en un arma. Pero ese miedo ya no funcionaría. «El archivo es falso», dijo Lucas de repente. Los ojos de Ruiz se abrieron de par en par. «¿Qué dijiste?» «No hay nada legal en ello. Solo páginas. Nos quedamos con el verdadero. Isabel ya se está moviendo para darlo a conocer públicamente». A Ruiz le tembló la mano, levantó el arma, pero Lucas dio un paso al frente. «Adelante, dispárame. Pero si tocas a ese chico, esto no será solo entre nosotros. Todo el mundo sabrá lo que has hecho». Una nueva voz desde la puerta lo cambió todo. Ya lo saben, era Isabel. Ella sostenía su teléfono, transmitiendo en vivo. «Esta conversación está siendo vista por 20,000 personas en este momento. Tu voz, tu cara, todo está grabado. Si tocas a Leo, no solo vas en contra de una mujer, vas en contra del pueblo». Ruiz dio un paso atrás, dejó caer el arma. «Crees que has ganado, pero esto es solo el comienzo». Isabel sonrió. «Tienes razón, recién comienza. Para nosotros». Leo corrió directamente a los brazos de su padre. Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas. Isabel se acercó a ellos. Lucas le puso la mano en la espalda. «Habría dado mi vida, no solo por un archivo, sino por mi hijo». Isabel respondió. «Ya lo hiciste, Lucas. Ahora me toca a mí». En ese momento, nadie habló, porque el silencio ya no era miedo.
Era Victoria. El coche estaba en silencio en el camino de vuelta del almacén. Solo el zumbido del motor resonaba en la oscuridad de la noche. En el asiento trasero, Leo estaba dormido, envuelto en la chaqueta de su padre. No había rastro de miedo en su rostro, porque a su lado ahora había algo más fuerte que el miedo: la confianza. Isabel, sentada en el asiento del copiloto, miraba por la ventanilla mientras hablaba sin volverse hacia Lucas. Ni siquiera puedo darte las gracias, porque lo que hiciste no fue bondad, fue un milagro. Lucas respondió sin quitar la vista de la carretera. Acabo de recuperar a mi hijo, pero creo que encontré más que eso. Cuando llegaron a casa, ya era de mañana. El agotamiento se apoderó de ellos, pero sus corazones ya no se sentían pesados. Marco ya se había ido dirigiéndose a asegurar las copias de seguridad de los documentos. Ruiz no había sido arrestado, pero ahora sabía que cada paso que daba estaba siendo vigilado. La transmisión en vivo de Isabel había llegado a millones de personas en las redes sociales. No pudieron silenciarla más. Ese día, por primera vez, desayunaron de verdad. Isabel hizo panqueques para Leo. Cuando Lucas entró en la cocina y vio la escena en la mesa, sonrió. La risa de su hijo, la suave risita de la mujer, y la forma en que el antiguo silencio que una vez obsesionó las paredes, ahora se había convertido en calidez. Todo era real. Todo había cambiado. Pasaron las semanas. Isabel no se fue, ni siquiera habló de irse. Ahora ayudaba a Leo con sus tareas por las mañanas, y por las noches organizaba el desordenado libro de facturas de Lucas. Plantó tomates en el jardín, mandó a reparar el viejo generador, y lo más importante, empezó a quedarse, en el sentido más estricto de la palabra. Una tarde, Leo llegó a casa de la escuela, emocionado con un proyecto en sus manos. Nos dieron una tarea en la escuela sobre la familia. La maestra preguntó, ¿qué es el hogar? Y le hizo un dibujo. El dibujo de sus manitas era sencillo: 3 personas, un techo, algunas verduras en el patio y un perro junto a la valla. Debajo se leía: mi hogar es la gente que me encontró. Lucas apartó la mirada, pero Isabel se inclinó y besó las mejillas de Leo. Yo también te encontré, Leo. Tú y tu papá. Tal vez estaba perdido, pero ya no lo soy. Aquella noche, mientras Lucas e Isabel estaban sentados en el porche bajo un cielo lleno de estrellas, Lucas rompió el silencio con una taza de té en la mano. ¿Alguna vez piensas en irte de nuevo? Isabel negó suavemente con la cabeza. Ya no tengo a dónde ir. Solo tengo una razón para quedarme. Lucas la miró. Durante mucho tiempo. Entonces, esta casa es tuyo también ahora. Y así, la casa que una vez fue un refugio de hombres solitarios y rotos, se había convertido en un hogar donde crecía la risa, donde se plantaba la esperanza. Un refugio que se alzaba contra la oscuridad del pasado. Un hombre había estado a punto de perder a su hijo y había encontrado su verdadera fuerza. Una mujer lo había perdido todo y se aferraba a algo que nunca antes había tenido: el amor. Y un niño pequeño había sacado la lección más grande de su vida. El hogar no es un techo, es la gente. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle me gusta al video. Suscríbete y activa las notificaciones para ser el primero en escuchar nuestra próxima historia. Y lo más importante, ¿qué hubieras hecho tú? Compártelo con nosotros en los comentarios, porque cada historia deja huella. Que el tuyo empiece por aquí.